o este símbolo al cuadrado. ¿Cómo se calcula? Sumatoria de los cuadrados de la diferencia de cada dato con la media aritmética y esta sumatoria dividido entre el total de datos. La otra forma, un equivalente, digamos, sería la sumatoria de los cuadrados de cada dato entre el número de datos menos el valor de la media aritmética elevado al cuadrado. O sea, en otras palabras, sí o sí tienes que sacar el valor de la media aritmética. Sí o sí tenemos que hallar la media aritmética. Y como te darás cuenta, ¿no? Si tenemos la media, cada vez que yo reste el dato, X es un dato, X representa cada dato, resto el dato menos la media, el dato menos la media, el dato menos la media. Eso lo elevo al cuadrado. Muy bien, vamos a ver una aplicación de esta primera relación. Ahora, alguien puede preguntarse y decir, profesor, ¿cuál de las dos fórmulas yo debo usar? Bueno, esta es una sugerencia, algo bien práctico. La primera fórmula, úsala cuando la media resulta ser entera. Si la media te sale un valor entero, usa la primera fórmula, va a ser más rápido. Pero si la media te sale decimal, mejor usa la segunda fórmula para evitar que el tiempo se haga más extenso en la solución. Cuando la media resulta ser decimal. Ya, ahí están las sugerencias y empezamos entonces con la pregunta número 1. Te pide hallar la varianza, sabiendo que las notas bimestrales de un alumno del cuarto de secundaria en el curso de matemáticas fueron estas de acá. Estas 4 notas. Cada uno sería un X, ¿correcto? Vamos a hallar primero la media aritmética. Siempre que te pida varianza, primero calcula la media. Y tú ya sabes que la media es la suma de datos entre el total de datos. Suma, a ver, ¿cuánto sería la sumita de datos? A ver, 6, 11, 14 llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 entre el número de datos. Y el número de datos es 4. 64 entre 4 y eso te daría 16. Ya tengo la media. Entonces ahora vamos a calcular la varianza. Varianza. ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar la primera. ¿Por qué? Porque la media te salió valor entero. Entonces operamos de esta manera. El primer dato te vale 13. Sería 13 menos el valor 16, que es la media, lo elevas al cuadrado. Más, siguiente. Dato 15 menos la media, que es 16, y lo elevas al cuadrado. Más 16, tercer dato, menos la media, elevado al cuadrado. Y 20 menos la media, 16 elevado al cuadrado. Ya tenemos la sumatoria y eso lo dividimos entre el número de datos, que es 4. Listo, muchachos. Vamos a calcular la varianza. A ver, arriba sería 13 menos 16 menos 3 al cuadrado 9, más 15 menos 16 menos 1 al cuadrado 1, más 0 y más 16, y todo sobre 4. Ya operando, te va a quedar que la varianza va a ser igual, a ver, sumamos arriba, 9, 10, 26, ¿no? Sería 26 cuartos, pero llévalo a su forma decimal, es decir, 6,5. Esa es tu varianza. La varianza de esos datos es 6,5. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya tenemos la varianza. Ahora vamos a calcular o recordar cómo se calcula la desviación típica o estándar. Desviación típica o estándar. ¿Y cómo se calcula la desviación típica? Esta se simboliza por la letra S y es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza.
En el problema 2 de la práctica me dice, del problema anterior determina la desviación estándar. Allá, entonces tengo que recordar que la varianza vale 6,5. La varianza te vale 6,5. Si la varianza nos salió 6,5, ahora nos pide calcular la desviación estándar, ¿no? La varianza 6,5, entonces la desviación estándar, recuerda que es la raíz cuadrada de esa varianza. Raíz cuadrada de 6,5. Bueno, un aproximado. Sería más o menos 2,549 aproximadamente. Si lo redondeamos a 2 decimales, sería 2,55 aproximadamente. Luego de hallar ya la desviación estándar, podríamos calcular el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación se determina como una medida relativa que tiene que asociar a la desviación con la media aritmética. Tenemos acá la relación. Coeficiente de variación es desviación estándar, lo que hemos calculado, entre la media aritmética. Si te pide coeficiente de variación porcentual, ese cociente lo multiplicas por un 100%. Pregunta 3 de la práctica. Con los mismos datos del ejercicio 1, determina el coeficiente de variación porcentual. Reemplacemos entonces coeficiente de variación porcentual. Muy bien, sabemos que la desviación estándar nos ha salido aproximadamente 2,55. La media, a ver, retrocedamos. La media tenía el valor 16. Lo dividimos entre la media aritmética, que es 16. Como es variación porcentual, multiplique por un 100%. Listo. A ver, jóvenes o señoritas, ¿cuánto te sale aproximadamente, por favor? Un aproximado sería de 15,937, ¿no? 937%. Si solamente trabajamos con dos cifras decimales, el coeficiente de variación sería 15,94%. Listo. 15,94. La teoría dice que si el coeficiente de variación pasa el 50%, entonces estamos frente a una muestra heterogénea, o sea, muy dispersa, en otras palabras. Pero si tu coeficiente de variación está por debajo del 50%, estamos bien, es una muestra más homogénea. Si en el examen nos preguntan sobre grupos, o nos dicen, ¿no? Por ejemplo, un grupo A de estudiantes, un grupo A, digamos que te sale el coeficiente de variación 12%. Un grupo B, su coeficiente de variación te sale 16%. Y te pregunta qué grupo es más homogéneo, entonces vamos a hablar del grupo A. ¿Por qué es más homogéneo? Porque su coeficiente de variación es menor. Y mientras el coeficiente de variación sea menor, entonces la mayoría de datos son más semejantes, más cercanos a la media. Por eso se dice que es más homogéneo. Te cuento que acá, por ejemplo, en CEPRE, en el sistema presencial que teníamos y que esperamos que muy pronto regrese, en la semana 2 o semana 3, en algún caso, se les tomaba un examen a todos los estudiantes del CEPRE, incluyendo el ciclo de primera selección también, cuando estaba el ciclo ya en acción, ¿no? En actividad.
¿Para qué se les tomaba un examen? Para ir ubicando a los estudiantes en diferentes aulas. Por ejemplo, en el aula 101, el equivalente sería el 151, donde tú estás ahora, se ubicaban los chicos con mejor promedio en ese examen. Le llamaban examen de selección. Claro, no se llegaba a calcular el coeficiente de variación, sino solamente que se calculaba la media aritmética, nada más. Entonces se buscaba que los salones sean más homogéneos. O sea, el aula 101 o el 151, los profesores asumíamos de que ahí estaban los chicos con mejor rendimiento en el examen, con, digamos, más base o preparación previa. Entonces, cuando ya entrábamos al salón, de alguna manera, en el 101 en particular, ya corríamos un poco más, ¿no? Porque ya veíamos chicos con experiencia en preparación. En cambio, si estábamos al otro extremo, digamos en el área 12, estábamos en el aula 218, el aula 18 del área 2, entonces entendíamos por sus notas que estábamos en inicios. El tratamiento es diferente. Entonces se buscaba que los grupos sean más homogéneos en su rendimiento, porque en la primera semana se juntaban chicos de 3 años de preparación con jóvenes de primera vez en la CEPRE o en la academia. Y había pues un contraste muy marcado. Entonces, de alguna manera, eso es lo que significa el ser un grupo homogéneo o heterogéneo. O sea, cómo está relacionado su varianza, su desviación y su media. De ahí sale el coeficiente de variación. Recuerda, menos coeficiente, más homogéneo. Más coeficiente, mayor coeficiente, menos homogéneo, o sea, más heterogéneo. Muy bien, esto hemos usado para poder ver algo de teoría. Entonces no te olvides, acá tengo la varianza para datos no agrupados, o sea, sí, datos sueltos, desviación estándar, coeficiente de variación. Hay un problema en la práctica, es el número 4 y te pide la desviación media. Vamos a ver, ¿qué es la desviación media? Ya no es desviación estándar, sino desviación media. Esto se convierte en la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los datos respecto a la media. Profe, no entiendo. Acá está la fórmula. Desviación media. Sumatoria. Las barritas sabemos que significa valor absoluto. X es cada dato y este X con barrita es la media aritmética. Restas cada dato menos la media, pero ese resultado debe estar como valor absoluto. Y tú sabes que el valor absoluto de un número siempre es un valor positivo, ¿correcto? Siempre es un valor positivo. Y la sumatoria de esos valores lo divides entre el total de datos, ¿no? Entre ellos. Muy bien, vamos a la práctica entonces. Primero voy a determinar la cantidad de datos, ¿no? Contamos cuántos datos son, a ver, 2, 4, 6, 8 datitos. Ya, tengo la cantidad de datos. Sí o sí, otra vez necesitas la media aritmética. Acá está, ¿bien? Ahí está la media. Profe, entonces tengo que sumar. A ver, si me apoyas, te agradeceré un montón. Dime, ¿cuánto vale la suma de todos los datos? 28. Perfecto, 28. Muchas gracias. 28 entre 8. Esto sería 2,5, ¿no? Ok, 2,5. Ya tengo la media. Ahora vamos a hallar la desviación media. 3,5. 3,5. A ver, vamos acá. Desviación media. La media, profe, es 3,5. Ah, la media es 3,5, no es 2,5. Ahí, ya, gracias. Perfecto, listo. Estamos atentos. Muy bien, gracias, mi amigo. 3,5. Listo. Vamos a hallar la desviación media. Cada dato vas a restarlo con la media. O sea, me refiero a lo siguiente. El primer dato es 1. Entonces será valor absoluto de 1 menos 2,5. Más, siguiente. Siguiente dato, 5. 5, valor absoluto de 5 menos la media, 2,5. O 3,5, perdón. Yo sigo con 2,5, disculpen. 1 menos 3,5, que es la media.
más valor absoluto de 5, que es el siguiente dato, menos 3,5. Pero nos damos cuenta que el dato 5 hay 1, 2, 3 veces. Entonces multiplícalo por 3, porque va a ser lo mismo. Más, siguiente dato, 2. Sería valor absoluto del dato 2 menos la media, 3,5. Más, siguiente dato sería 6. Sería entonces valor absoluto de 6 menos 3,5. Más, otra vez aparece el 1, pero el 1 ya lo habíamos trabajado al inicio, entonces acá multiplíquelo por 2 nada más. Y finalmente con el dato 3, sería más valor absoluto de 3 menos la media, que es 3,5. Listo. Esa sumatoria lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 8. Recuerda que el valor absoluto siempre te va a dar un valor positivo. Siempre va a pasar eso. Listo, acá sería entonces, vamos sacando 2 veces 1 menos 3,5 sería menos 2,5. Valor absoluto, 2,5. Más 3 que multiplica, 5 menos 3,5 sería 1,5. Valor absoluto, 1,5. Más 2 menos 3,5, bueno, sería menos 1,5. Valor absoluto, 1,5. Más 6 menos 3,5 sería 2,5. Valor absoluto, 2,5. Y más 3 menos 3,5 sería menos 0,5. Valor absoluto, solamente la parte positiva. Todo esto entre 8. Listo. Y luego usted tendrá que multiplicar todo eso y a ver si por ahí también me da una mano. Arriba, ¿cuánto saldría? Usted que ya lo ha hecho en su cuaderno. $14. 14. Y abajo sería 8. Entonces hacemos la división y la desviación media de estos datos es de 1,75. Listo. Esa es la desviación media. Profe, yo he visto también un libro que decía desviación mediana. ¿Existe la desviación mediana? Sí. Lo único que sería para la desviación mediana es cambiar, en vez de la media, o sea, en vez de la media aritmética, usar la mediana. De ahí viene el nombre, desviación mediana. ¿Ya? Entonces, la desviación media es la que a veces han venido en los exámenes. Ahí es la media y valor absoluto de cada dato menos la media, suma resultados entre el total de datos. Eso es la desviación media. Muy bien. Con eso tenemos la teoría entonces ya para también la pregunta 4, donde te pide desviación media. Continuamos. ¿Qué más tenemos? La pregunta 5. La pregunta 5 te dice, con los datos del problema anterior, determina la desviación estándar. Estamos hablando de los datos del problema número 4, ¿no? Los he vuelto a copiar acá. ¿Ya? Los datos son el 1, el 5, el 5, el 2, el 6, el 1, el 3 y el 5. Pero también podemos copiarnos la media, ¿no? La media valía 3,5. El valor de la media era 3,5. Allá, entonces vamos a copiar esa parte. Ya la media vale 3,5. Y te pide hallar la desviación estándar. Pero allá, para calcular la desviación estándar, primero necesitas hallar la varianza. La varianza. Primero varianza y luego desviación estándar. A ver, recordemos. En la parte inicial mencionamos que si el valor de la media es decimal, mejor te convendría usar esta fórmula. Sumatoria de los cuadrados entre el total de datos menos la media al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a usar esta relación.
Sumatoria de los cuadrados de los datos. O sea, de esta manera. Iniciamos. El primer dato vale 1, sería 1 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Siguiente, 5 al cuadrado, 2 al cuadrado, el 6 al cuadrado, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Listo. Entre el total de datos, que es 8, menos el valor de la media, 3,5, pero elevado al cuadrado. Listo. A ver si me apoyas ahí. La sumatoria de los cuadrados te da. Sumatoria de cuadrados. ¿Cuánto te daría? $126. Ok, 126. 126 entre 8 menos. Ese 3,5 al cuadrado sería 12,25. Listo. Haciendo ya la diferencia. Llévalo a decimal. A ver, 126 octavos sería 15. 67 sería 15,75, ¿no? 15,75 menos 12,25. Restando, acá nos saldría 3,5. 3,5. ¿Qué nos pide? Nos pide, pero la desviación estándar. No te pide la varianza. Entonces vamos por acá. Vamos a hallar la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada del valor de tu varianza. Es decir, raíz cuadrada aproximada de 3,5. Si calculamos la raíz cuadrada de 3,5, un aproximado de 1,87. Listo, 1,87 aproximadamente. Probablemente alguien se pregunte y diga, profesor, pero en el examen, ¿cómo voy a sacar la raíz cuadrada de 3,5? Si chequeamos los exámenes anteriores, ya, tanto de selección como admisión, cuando te piden hallar varianza o desviación estándar y tengas que hallar la raíz cuadrada de un decimal, en las alternativas te va a ayudar porque te va a dar intervalos o tú vas a tener que tomar una aproximación. O sea, no te preocupes en cómo voy a hallar la raíz de esto de acá, me voy a complicar, no. Ya sería un poco malvado la comisión poner después raíz cuadrada de 3,24 y te ponga todos 1, tanto, 1, tanto, 1, tanto, 1, tanto. Haz. Eso ya es como para que te demores un poco, ¿no? Probando alternativas. Ya, entonces no te preocupes de esa parte. Más concéntrate en la forma en cómo hacemos el cálculo para llegar a la respuesta. Vamos acá. Observaciones. Yo te he puesto acá algo más como teoría. Atento a estas observaciones porque algunas preguntitas solamente se marcan recordando las observaciones. ¿Qué dice la primera? Mira, si a cada uno de los datos, o sea, a estos datos, ¿no? A estos datos, a cualquiera, a todos estos, mejor dicho, a cada uno dice, ¿no? Cada uno, les aumentas, sumas o le restas una misma cantidad, la varianza no cambia. Es decir, a todos tus datitos súmale 4 y haya la varianza. La varianza va a seguir siendo 3,5. O en todo caso, a todos los datos réstales 2, por ejemplo. Réstales 2. Si a todos le restas 2, la varianza no cambia, sigue siendo 3,5. A eso se refiere con esta primera observación. Segunda observación. Si tú a todos los datos de una muestra multiplicas por una misma cantidad, si a todo lo multiplicas por una misma cantidad, la varianza resultante es igual a la varianza inicial, o sea, en este caso 3,5, multiplicada por el cuadrado de esta cantidad.
O sea, por ejemplo, si yo te digo que a todos los datos los vas a multiplicar por 2, por ejemplo, a toditos por 2, acá será 2, 10, 10, 4, 12, 2, 6, 10. La varianza, la nueva varianza va a ser igual a la varianza inicial. Vamos a poner solamente mejor así, ¿ah? La nueva varianza va a ser igual a la varianza inicial multiplicado por 2 elevado al cuadrado. A eso se refiere. A ver, con eso marquemos la número 6, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta? 3,5. Exacto. Muy bien, excelente. Ya está, ¿ven? O sea, te está diciendo acá en la pregunta 6, si a cada uno de los números obtenidos en el problema 4, o sea, a estos numeritos, le aumentas 2, le aumentas, y justo lo que dice acá arriba, ¿no? Acá dice si le aumentas o disminuyes. Acá dice le aumentas 2, no importa cuánto. Haya su varianza. ¿Qué hemos dicho? La varianza no cambia. Entonces ya está resuelto, ¿no? Al ojo, como alguien diría. La varianza sigue siendo 3,5. No ha cambiado. Listo. Respuesta, la letra D. A eso se refiere esas dos observaciones. Hasta acá, chicos, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna inquietud, tal vez que quisieras que se te oriente por si acaso? Ya, profesor, no, todo está bien. Vamos a los siguientes problemas. Varianza para datos agrupados. Varianza para datos tabulados. Lo que vas a aumentar en este caso, mira, hace ratito hemos hallado la media. Acá está la media, sigue apareciendo la media. Ahora, a cambio del X, que era el dato, ahora vas a usar la marca de clase. ¿Y por qué se usa la marca de clase? Porque la marca de clase es el promedio del intervalo. ¿Te acuerdas cómo se llama la marca de clase? Era la semisuma de estos dos. 2 más 6 sobre 2. Eso es el promedio, o sea, el dato representativo del intervalo. Si alguna vez te preguntan en teoría, te dicen, marca verdad o falso, y te dicen, la marca de clase es el dato que representa al intervalo correspondiente. Eso es verdadero. O te dicen, la marca de clase es el promedio de la clase correspondiente. Verdadero. Entonces, como no voy a tomar a toda la clase, voy a tomar a su representante. En este caso, la marca. Resta marca menos media. Eso al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de datos, todo entre el número de datos. O en todo caso, esta es la más usada, esta, la segunda. En esta parte, jóvenes, la formulita más usada es la que estoy marcando acá. Esa de ahí. Esa de ahí es la más usada, ¿ya? Esa de ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, frecuencia por la marca al cuadrado. Cada frecuencia por su marca al cuadrado. Esa sumatoria entre el número de datos menos la media elevado al cuadrado. La media al cuadrado. Vamos a hacer la aplicación en esta pregunta número 7 de nuestra práctica. Vamos a ver. Vamos a completar nuestra tablita. Marca. Estamos de acuerdo que vale 4. Acá vale 8. El ancho es constante, es de 4, ¿no es cierto? Solamente hay que sumar 12, 16 y 20. Ya están las marcas. Acá nos han puesto ya la columnita para marca por frecuencia. Multiplicamos 4 y 4, sería 16, 24, 12 por 6, 72, 16 por 3, 48 y 20 por 4, 80.
Vamos sacando los totales. Suma las frecuencias 4 más 3, 7 más 6, 13 más 3, 16 más 4, 20. O sea, el total de datos son 20. Suma la marca por frecuencia. A ver, sumamos, a ver, 6, 10, 20, llevas 2, 3, 5, 12 más 12, 24. Sería 240. Vamos a usar esperanza. 240. Y además te ha colaborado con colocar la frecuencia por la marca al cuadrado. Justo esto, justo lo de acá. Ya está, a ver, empezamos. Marca al cuadrado por frecuencia. A ver, 4 al cuadrado por 4 sería 64. 8 al cuadrado por 3, 8 al cuadrado 64 por 3, 192. 12 al cuadrado, 144 por 6. Ahora sí ayúdame, auxilio. ¿Cuánto sería 12 al cuadrado por 6? 864. Perfecto, 864. 16 cuadrado, 256 por 3, 768. Esta sí me acuerdo. 20 al cuadrado, 400 por 4, 1600. Ahora lo sumamos toditito, a ver. 4, 8, 18 llevas 1, 15, 21, 27, 28, 2, 10, 4, llevas 3, ya está. Sería 3488. La sumatoria de marca cuadrado por frecuencia. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Nos falta hallar un detallito pequeñito. Te falta hallar la media. Pero ya sabemos nosotros, cuando hemos hecho medida de tendencia central 2, cómo se calcula la media. Vamos por acá. La media aritmética, cuando son datos agrupados, se calcula como la sumatoria de marca por frecuencia, o sea, 240 sobre el total de datos, que es 20. Entonces, el valor de la media es un valor entero, 12. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular la varianza. Reemplaza. Sumatoria de frecuencia por marca al cuadrado. Acá está, ¿ve? Vale 3488. Entre el total de datos, 12, menos el valor de la media al cuadrado. O sea, la media es 12, pero hay que elevarlo al cuadrado. Listo, muchachos. Está resuelto o reemplazado todo. Ahora te toca darle solución. ¿Listo? Si tienes la respuesta, dime por favor cuánto te sale la varianza. Profesor, disculpe, ¿el número Dime. de datos no sería 20? Oye, gracias. No sé qué está pasando. Hoy día estoy peor que de costumbre, creo. Debe ser el embarazo, debe ser. Ahora sí. Gracias por la observación. Era la sumatoria de frecuencia por marca al cuadrado sobre el total de datos menos la media al cuadrado. A ver, lo vamos a poner en una calculadora. ¿Ya? 30,4. Ah, ya, perfecto. Uy, estos son unos cracks. 30,4. Y tenemos la clave entonces en la letra E. 30,4. Perfecto. Entonces acá lo que estamos aumentando sería el valor de la frecuencia absoluta, ¿no? Recuerda lo que te hemos mencionado, que la marca llega a ser pues el dato representativo de este intervalo. O sea, es su media del intervalo. Entonces esto tengo que asociarlo por la cantidad de veces que aparece esto, ¿no? Que sería la frecuencia. Y luego ya, bueno, trabajar con la media aritmética y la formulita que va hacia acá. Entonces la que te sugiero es la segunda. Profe, pero si la media es entera, insisto, te sugiero la segunda. Porque estos cuadrados se van a complicar un poquito. En cambio, estos datos es más fácil trabajarlos. Pero bueno, son sugerencias, ¿no?
Sigamos, chicos. Del problema 8 te pide hallar la desviación típica. Cuando dice desviación típica, se refiere a la desviación estándar, es decir, el valor de S. Entonces, S, desviación típica o estándar, sería raíz cuadrada de la varianza. La varianza nos ha salido 30,4. Entonces, raíz cuadrada de 30,4. Muy bien. ¿Cuánto te salió? A ver, usa tus estrategias para sacar esa raíz aproximada. Sugerencia nuevamente. A ver, suponte que estás en el examen. ¿Qué haces? Profe, empiezo a multiplicar 1 por 1. Puede ser. Pero mira, ve. Empezamos analizando. La raíz de 30, concéntrate en la raíz de 30. Hazte cuenta que no hay el 0,4. La raíz de 30 es 5 y algo más. Descartado, descartado. Tengo 3 5. Pero también te recuerdas, ¿no?, que el 30 está en la mitad del cuadrado que es 25 y del otro cuadrado que es 36. O sea, está por el medio más o menos. Este 5,23 está más cerca a 25. Esto yo pienso que debe ser la raíz de 27, tal vez en promedio, raíz de 28, quién sabe. Y lo descarto. El 5,84 está más cercano a 6, es decir, a la raíz de 36, ¿no? Entonces yo creo que el 5,84 está más asociado a decir raíz de 33, raíz de 34, tal vez. Descartado. Clave la letra C. Ahora habría que probarlo en la calculadora, ¿no? La teoría, si eso funciona o no. Y la otra es probar, pues. Pero ya sería cruel, ya te decía hace rato, que te pongas 5,48, 5,49, 5,50, 5,51, 5,5. Eso es cruel. Eso sí es cruel. Porque están diferenciados por una décima nada más, o una centésima. Pero igual, ¿no? Tú estás preparado para eso y para más. 9. Con los datos del problema 7, calcula el coeficiente de variación porcentual. Muy bien, coeficiente de variación porcentual. Sería valor de la desviación, ya lo hemos colocado acá, 5,51 según las alternativas, 5,51 entre el valor de la media. A ver, un ratito, la media vale 12. La media vale 12. Pero como es porcentual, multiplicamos por un 100%. Listo. Aproximadamente te sale. $45,92. 45,92. Perfecto. 45,92%. Casi un grupo heterogéneo. Listo, clave sería entonces la letrita A. Ok, perfecto. Continuamos. Pregunta 10. Los pesos de 50 vehículos en toneladas fabricados por una empresa automotriz se representan en la siguiente tabla de frecuencia de ancho de clase constante. Determina la varianza, luego te pide desviación y finalmente el coeficiente de variación porcentual. Entonces el tamaño de muestra serían 50 datos y empezamos a completar. Si el ancho de clase es constante, ya te diste cuenta que acá va 2, de acá sería de 2 a 4, de acá 4 a 6 y finalmente de 6 a 8. Las marcas de clase 1, 3, 5 y 7. La frecuencia, bueno, como dice que total son 50, sumamos hasta acá las 3 frecuencias, nos da 12 más 8, 20, más 10, 30, faltarían 20. 20 datos. Listo. Y ahora, profe, ¿por qué ha completado las otras columnitas? Para poder hallar la varianza necesito la media. Y para hallar la media necesito, ¿qué cosa? La marca por la frecuencia, la sumatoria de marca por frecuencia. Y luego para hallar varianza
necesito la frecuencia multiplicado por la marca al cuadrado. Y vamos completando. Vamos completando. En la primera, marca por frecuencia, 20. 3 por 12, 36. 5 por 8, 40. Y 7 por 10, 70. Completo eso. Siguiente, frecuencia por marca al cuadrado. Bueno, 20 por 1 al cuadrado sigue siendo 20. 12 por 3 al cuadrado sería 108. 8 por 5 al cuadrado sería 200. Y 10 por 7 al cuadrado sería 490. Vamos sumando. Vamos sumando los totales para poder reemplazar. A ver, vamos sumando los totales. Si tiene la respuesta, lánzala, por favor. ¿Cuánto te da las sumatorias? Acá 166, ¿no? Y en el otro, 818. 810, claro, 818, perfecto. Calculemos primero el valor de la media aritmética. Sería la sumatoria de marca por frecuencia, que nos salió 166, sobre el total de datos, que son 50. Y esto te saldría 3,32. Ahora con ese dato ya podemos calcular el valor de la varianza. Valor de varianza. La sumatoria de toda frecuencia por marca al cuadrado, que nos salió 818, lo dividimos entre el total de datos, que son 50, menos el valor de la media, o sea 3,32, pero elevado al cuadrado. Listo. Hagamos la operación y me dices cuánto te sale tu varianza. 5,34. 5,34, perfecto. Ya tengo la varianza. Con eso podemos hallar la pregunta 11, ¿no? Sería desviación estándar raíz cuadrada de 5,34. Y eso te da aproximadamente, uy, qué malo, ya. ¿Cuánto sería? Aproximadamente. Casi fue un poco cruel, creo eso, ¿no? Like. Ya, 231. Sin calculadora, ¿no? O con calculadora. Sigamos. Y te falta la 12, coeficiente de variación porcentual. Entonces sería 2,31 entre la media, 3,32, multiplicado por 100%. Listo. Vamos marcando 3,32, no, 5,34, clave B. 2,31, clave. ¿Y cuánto saldría en la 12? La La A, 69,58. Ok, 69,58%. Listo, muchachos. Hasta ahí la pregunta 2 está resuelta. Continuamos. Pregunta 13. La suma de 5 números enteros positivos es 29. Anotamos. La suma de estos 5 números enteros positivos es 29. La suma de los cuadrados de los 3 mayores números es 181. Vamos a asumir de que A es mayor que B, mayor que C, mayor que D y mayor que E. Vamos a asumir eso. Si nosotros asumimos eso, podemos reemplazar en el dato que el problema te está diciendo. Dice, la suma de los cuadrados de los 3 mayores
es 181. Asumiendo, vamos a poner signo por acá ya, para no asociarlo acá. Vamos a decir, si decíamos, valor de A es mayor que el valor de B, mayor que C, mayor que D y mayor que E. Entonces, si estoy asumiendo esta desigualdad, la suma de los cuadrados de los tres mayores, o sea, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, es 181. Listo. Determina la media de los dos menores. Te está pidiendo la suma de estos dos, a dos menores, dice, ¿no? Sería entonces D más C entre 2. Te está pidiendo estos. Eso sería la media aritmética de los dos menores si su varianza es 6,56. La varianza de los numeritos es 6,56. Muy bien, vamos a empezar a usar la información respectivamente. Profesor, ¿qué hacemos? ¿Cómo se halla la varianza? El 6,56, ¿cómo lo vamos a calcular? Recuerdas que había dos formulitas, ¿no? Dijimos dos formulitas en función al valor de la media, usa una u otra. Pero recuerdas que una decía, ¿no? La varianza se puede calcular como ¿qué? Como la sumatoria de los cuadrados de los datos sobre el número de datos menos la media al cuadrado. Esta de acá vamos a usar. La sumatoria de los cuadrados de los datos. O sea, ya tengo un dato por acá. Acá tengo la sumatoria de los cuadrados de los tres mayores. Entonces sería 181 más, me faltan dos datos, el D y el E. Sería D cuadrado más C cuadrado. Ahí está la sumatoria de los cuadrados de los cinco datos. Entre el número de datos, que es 5, menos el valor de la media al cuadrado. Pero ¿cómo sacamos la media? Bueno, acá tú sabes que si queremos hallar la media tendríamos que dividir entre 5. Entonces sería así. A más B más C más D más C entre 5 es igual, para que no varíe la igualdad, a 29 quintos. Y esa suma entre 5 me representa la media aritmética. Ya tienes la media aritmética entonces. Esta sería la media aritmética de los 5 números, por supuesto. Entonces la reemplazamos acá. 29 quintos, pero elevado al cuadrado. Listo, operamos. Operamos. Opera. ¿Cuánto saldría el valor d cuadrado más c cuadrado? ¿29 quintos al cuadrado? Pásalo a sumar, el 5 pasa a multiplicar y el 181 pasa a restar. A ver, 29 quintos cuadrado. Pásalo a sumar, 5 a multiplicar y 181 a restar. ¿Cuánto vale la suma de los dos cuadrados? La suma sería 20. Ahora, como los números son enteros positivos, ya puedes determinar D y E. ¿Cuáles serían los valores para D y E? D valdría 4 y E valdría 2. 4 cuadrado más 2 cuadrado te da 20. ¿Qué nos pedía la pregunta? Te pedía la media aritmética de los dos. O sea, 4 más 2 sobre 3. Uy, perdón. Acá es 3. La respuesta sería esta de acá. Muy bien, tenemos entonces la pregunta 13. La media aritmética de los dos menores es 3. Pregunta siguiente. 14.
La desviación estándar de 5 números impares de 2 cifras es 2 raíz de 2. Vamos a anotar, ¿ya? La desviación estándar dice que vale 2 raíz de 2. Si a cada uno de los números se aumenta 6 unidades, determina la varianza de los nuevos números. Qué interesante, ¿no? A cada número le aumenta 6. Determine la varianza de los nuevos números. Eso nos recuerda la observación 1 que vimos en la parte teórica. Si a los datos le aumentas o le disminuyes un mismo valor, la varianza no cambia. O sea, la varianza que tenemos a partir de esta desviación va a ser la misma. Va a ser la misma. Entonces decimos lo siguiente. Tú sabes que ese 2 raíz de 2, si lo elevamos al cuadrado, ya sabes cuánto sale, ¿no es cierto? Y profe, que la varianza no era el cuadrado de la desviación. Claro, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Y el cuadrado cuánto te vale? El cuadrado te vale 8. Eso es la primera varianza. Pero cuando el problema te dice auméntale 6 a cada uno y te pide la nueva varianza, hemos dicho que si tú aumentas o disminuyes, no va a pasar nada. Entonces, la nueva varianza, ya la nueva varianza, voy a poner varianza 1, le aumenté 6 a cada dato, la varianza no cambia, sigue siendo 8. Y la clave sería la letra C. Recuerden, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Viceversa, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Listo, finalmente la número 15. La varianza de los n primeros números enteros positivos es 24. Determina el valor de n. Varianza de los primeros n números enteros positivos. O sea, se refiere a esto, ¿no? El 1, 2, el 3, el 4 y así n números enteros positivos. Te pide la varianza, el valor de n si la varianza es 24. Entonces hallemos la varianza. Profe, dice la varianza es 24. Ah, ya, entonces vamos a calcular acá. 24 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué fórmula podemos usar de varianza? ¿Qué fórmula usaríamos? Sumatoria ¿de qué? De los cuadrados entre el número de datos menos el valor de la media al cuadrado. Esa sería más práctica. Sumatoria de cuadrados. O sea, te está diciendo que hay que sumar 1 más 2, 1 al cuadrado, más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, hasta n cuadrado. Cierto, sumatoria de cuadrados te está diciendo. Pero cuando tú sumas, lo vamos a colocar, ¿ya? 1 cuadrado, 2 cuadrado, y así hasta n cuadrado. Entre el total de datos, que es n, menos la media aritmética. Pero la media aritmética, ¿qué es? La sumatoria de todos tus números, desde 1 hasta n, pero dividido entre n, que es el total de datos. Pero no te olvides que esto está elevado al cuadrado. Sumatoria de los cuadrados de todos los datos entre el total de datos menos la media al cuadrado. Y la media al cuadrado sería la sumatoria de todos los datos entre el número de datos y todo eso al cuadrado. Acá vamos a recordar un poquito lo que concierne a sumatorias, ¿no? Sumatorias notables. A ver. Recordamos en primera instancia que la sumatoria de cuadrados consecutivos desde 1 hasta n, ¿cómo se opera? Era el valor de n, es el último número, por n más 1, por 2n más 1, y todo sobre 6. Y todo esto entre n.
menos sumatoria de números consecutivos desde 1 hasta n. Nuevamente recordamos esta formulita, que sería el último, sea n, por el que le sigue n más 1, y todo esto entre 2. Y todo esto entre n. Y no te olvides que está elevado al cuadrado. Listo. Es todo tuyo. ¿Cuánto sale n? Vamos chicos, ¿cuánto sale n? A ver, vamos a hacer el cálculo. Ya, vamos cancelando. Chao n, chao n. Sale Igual por 16, acá, ¿no? profesor. Ah, ya, perfecto, listo, muy bien, excelente, ¿ah? Ya, ahí vas cancelando el n, acá te va a quedar n más 1 por 2n más 1 sobre 6, y acá n más 1 al cuadrado sobre 4. Homogenizas todo sobre 12, acá por 12, 288, y haces tus traslados. Después de hacer todo esto, llegas a tu respuesta. Y como dijo su colega, ya tiene la respuesta. N vale 17. Esta sería la clave para la pregunta número 15. El valor de n, 17. Uy, ya no le preguntas. Ya, te dicto las respuestas o alternativas de respuesta a las últimas 3 que son para el estudiante. En la pregunta 16, la respuesta, la clave D, 2,64. Pregunta 17, clave A, 5,5. Y la pregunta número 18, la clave, la letra C, 4,48. 4,48. Listo, chicos. Estamos ya en la penúltima semana. La última semana se va a trabajar en estadística, medidas de posición. Esto es lo que tiene que ver con cuartiles, deciles y percentiles. Una sugerencia. En los últimos exámenes tú revisas y al menos en los exámenes de admisión de la universidad han puesto varias preguntas sobre justamente estos temas. Este tema y el siguiente. Tanto medidas de dispersión como medidas de posición. Entonces, por ahí si te surge una duda o algo, siempre chequea, vuelve a revisar el compendio, si tienes otro libro de consulta excelente, y cualquier cosita, en la medida de las posibilidades, siempre estamos para darnos una manito. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Ya, nos vemos, cuídense, que tengan buena semana. Hasta luego, chicos. Gracias, Nos profesor. vemos, cuídense bastante, chicos.